Mi nombre es Patricia Fernández, yo vine del aula 3 porque me tocó exponer ahí, así que ahora los voy a acompañar en esta parte de la exposición. Vamos a continuar la exposición con el trabajo que presentó Santiago Fernando y Rami Álvarez Fleitas, lineamientos para el desarrollo de auditoría del sector cultural de la Auditoría General de la Provincia Autónoma de Buenos Aires. Bueno, hola, buenas tardes. Un gusto estar acá hoy. Mi nombre es Fernando Santiago, me acompaña Rami Álvarez Fleitas. Nosotros formamos parte de un equipo de auditoría de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente la Dirección General de Control de Cultura y Turismo. Y en el trabajo, como ustedes van a ver, hay otras dos personas más que participaron, pero como fue un trabajo, la verdad que muy interesante, de reflexión colectiva y aparte de sistematización de la forma en la que trabajamos haciendo control en el área cultural, nos pareció muy bueno reflexionar sobre eso, pensar y contar la experiencia de cómo hacemos metodología para auditar en el sector de la cultura en la Ciudad de Buenos Aires. Somos un total de 8 en el equipo, de los cuales 3 estamos acá, 3 estamos presentes como autores en el trabajo y hoy estamos 2 aquí haciendo la presentación. Bueno, nos pareció valioso incluir el trabajo específicamente en el eje 4, aporte de los organismos de control externo a la gobernanza y el aumento de la confianza pública, en la medida en que todos más o menos compartimos esta idea de que hay una desconfianza, no sé si decir creciente, pero una gran desconfianza hacia lo que es la administración, y no solo ya a nivel local, sino también a nivel internacional, ¿no? Uno puede recorrer experiencias en todos los países vinculadas a esto. Y bueno, justamente la labor de los organismos de control se vincula con esta necesidad de mejorar los gobiernos, de mejorar las políticas, de mejorar la calidad de la gestión, etcétera. Y ahí es justamente donde radica la potencialidad de los organismos de control y justamente el aporte que nosotros queremos estar haciendo en ese sentido. A la vez, el sector cultural tiene ciertas particularidades que a nosotros nos invitan a pensar en cuáles son esas cosas que nos hace pensar de forma distinta, de mirar la política cultural de manera distinta a lo que miramos el resto de las políticas, o al menos no perder de vista esas ciertas particularidades. Y eso es lo que vamos a contar más o menos en nuestra propuesta. No podemos dejar de escapar, como para poner en común ciertas cuestiones, que la Auditoría General de la Ciudad tiene ciertos criterios, ciertas cuestiones particulares también que hacen posible este tipo de control y que hace posible esta modalidad de trabajo. Una tiene que ver con el modelo institucional, las funciones asignadas y las metodologías de control utilizadas. Vamos a la siguiente. La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires forma parte de los organismos de control creados en el último tiempo, junto con la Auditoría General de la Nación y con la Auditoría General de Salta, y expresa un modelo de control diferente a lo que fue la forma de control tradicional en la República Argentina. Específicamente en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la auditoría se crea junto con luego de sancionada la Constitución de la ciudad, que crea a la ciudad como un territorio, como un organismo autónomo. A partir de así entonces se crea la auditoría de la ciudad dentro de lo que se denomina un sistema integral de control. Específicamente, en el modelo institucional que la auditoría tiene, ustedes lo pueden ver ahí en los cuadros, 3 direcciones generales de planificación, una unidad de proyectos especiales y 10 direcciones generales de control que reproducen en alguna medida lo que es la organización del Poder Ejecutivo. Entonces, una de esas direcciones generales es la que nosotros integramos, que es la Dirección General de Control de Cultura y de Turismo. La auditoría básicamente hace auditorías de programas, en algunos casos puede hacer auditorías de direcciones generales, de unidades ejecutoras o de actividades presupuestarias, pero básicamente lo que se enfoca en los programas. Ahí ustedes tienen
ejemplos de lo que son algunos de los proyectos, y específicamente en el caso de cultura ustedes verán, por ejemplo, auditamos el Teatro Colón, el programa de turismo de la ciudad, el Museo de Arte Moderno, el Centro Cultural General San Martín, etcétera, ¿sí? Finalmente, la tercera de las cuestiones que yo les mencionaba, o de estos componentes que permiten esta modalidad o esta forma en que realizamos el control, son las funciones asignadas. Como decíamos, un modelo de control que se distingue de la forma de control anterior, que cambia en los años 90 la lógica, adecuándolo más a lo que mencionaban las compañeras recién, a esta mirada de la rendición de cuentas o de la accountability, como lo que queramos llamar, que no se enfoca solamente en la transgresión de las normas, sino que también pone un ojo en el cumplimiento de las metas, en el cumplimiento de los compromisos establecidos, en evaluar la gestión, en pensar en medir la economía, la eficacia y la eficiencia, pero incorporando otros criterios generales como la ética pública, la equidad, el impacto ambiental. Un organismo que tampoco tiene funciones jurisdiccionales. Nosotros no hacemos juicio de cuentas, no hacemos juicio de responsabilidad, sino lo que hacemos son informes con observaciones y recomendaciones que son enviadas al Parlamento, que son enviadas a los responsables de la gestión y son enviadas a las autoridades del gobierno. En un modelo de control, digo, diferente al tradicional, que uno después, a mí me encanta discutir acerca de la utilidad o no de los modelos, porque el mejor modelo de control es aquel que funciona, ¿no? Entonces, pero como no sabemos exactamente cuál, y yo diría que cada jurisdicción está buscando la forma de adecuar sus organismos de control a una mejor forma, es discutible. Pero bueno, entonces, como les decía, uno podría decir que las funciones asignadas, el modelo institucional y la tercera, que no me acuerdo cuál era, el modelo institucional, las funciones asignadas y las metodologías de control utilizadas son las cuestiones que dan lugar o hacen posible esta forma de control que nosotros le vamos a estar comentando ahora. La tercera, que tiene que ver con las metodologías de control utilizadas. En general nosotros obviamente hacemos auditorías financieras y auditorías legales, pero tenemos un fuerte énfasis en lo que son las auditorías de gestión, auditorías de desempeño, como uno las quiera llamar de acuerdo al perfil, cuya definición está ahí, pero uno podría decir que en general buscan promover constructivamente una gestión económica eficaz y eficiente de los recursos públicos, es decir, que nos enfocamos más en esa cuestión, uno podría decir, más correctiva y más colaborativa, con la idea de construir información, análisis y recomendaciones orientadas a la mejora. Es decir, que tenemos ahí un panorama, una forma de actuar que, le da esta particularidad a la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, aparte de que nace ya con una impronta interdisciplinaria. En este caso ninguno de nosotros dos es contadores, trabajamos con contadores, pero hay sociólogos, hay médicos, hay licenciados en administración, etcétera. No solamente abogados sin contadores, sino que hay justamente esta perspectiva que incorpora otras disciplinas. Entonces, ese es el marco general, eso es lo que da lugar a la posibilidad de construir formas de control que sean particulares, y particulares más aún específicamente para el caso de las auditorías del sector cultural. Esa vamos a pasarlo, lo que sí, pásala. Vamos a la siguiente, a la anterior. Digamos, uno puede decir que hay ciertas cuestiones que son aspectos comunes a todas las políticas, en las que no voy a profundizar, pero bueno, la correcta imputación del gasto, las modificaciones presupuestarias, la fiscalización de las diversas modalidades de contratación, las contrataciones directas, las contrataciones artísticas, las contrataciones de otros servicios profesionales, la administración de recursos humanos, que uno podría decir, bueno, eso es un estándar en el que todos trabajamos, uno no podría aportar mucho a eso, en donde además los contadores y los abogados saben mucho. Entonces, ahí nosotros posiblemente no tendríamos mucho para decir, pero obviamente hacemos control de legalidad, hacemos ese control. Pero hay otras cuestiones que a nosotros, además que tienen que ver con el perfil institucional, tienen que ver con la particularidad de la auditoría, del sector cultural, y que nos parecen relevantes, y algunas de ellas son las que vamos a mencionar específicamente. Una tiene que ver con el análisis de la racionalidad de la intervención. O sea, tradicionalmente el control externo ha sido visto como la etapa posterior, cuando la política se termina, verificar la legalidad, verificar que los recursos hayan sido bien utilizados,
Y en este caso nosotros lo que decimos es que es necesario también extender el análisis a la cuestión del diseño de la política, en el sentido de entender que haya una racionalidad, que la política sea construida de acuerdo, por ejemplo, teniendo en cuenta cuál es la relevancia, es decir, la política tiene un diagnóstico, cuáles son los datos que dan sustento al desarrollo de una atención problemática o de una necesidad pública. Entonces, hay una posibilidad de analizar ahí lo que tiene que ver con el diseño de las políticas, el diagnóstico de los problemas y de las necesidades, que justamente son aquellas que dan, el argumento acerca de la necesidad de la intervención. ¿Por qué? Y bueno, porque cuanto peor están planteados los problemas, cuanto menor relación tiene la forma de intervención en cuanto al problema que va a atender, mayor es el aporte que nosotros podemos hacer y evitar, en todo caso, alguna de las debilidades que esas políticas tienen. Entonces decía, la relevancia, que tiene que ver con esta verificación del diagnóstico, ver si está definido cuál es la población afectada, ver cuál es la magnitud del problema, etcétera. Y después pensar también en la pertinencia. ¿Cuál es la pertinencia de la política acerca del problema que va a tratar? ¿Está justificado? ¿Hay una relación lógica entre los objetivos y el problema enunciado? La política se enfoca y lleva adelante acciones que tengan que ver con la resolución del problema, ¿o no? Bueno, hay una cuestión entonces relativa a la cuestión de esa racionalidad de la política que es posible de ser analizada. ¿Hay incumplimientos para marcar? Bueno, obviamente, acá no estamos hablando de incumplimientos, lo que estamos hablando es acerca de cómo construir una política donde justamente la acción pública, la intervención, esté relacionada lógicamente con un problema y un desarrollo. Y finalmente también hay una cuestión que tiene que ver con la coherencia de la política. Uno puede analizar también ex ante o después mirando la normativa de creación, mirando la reglamentación de los programas, la existencia de, por un lado, la coherencia interna, es decir, que tenga una articulación lógica del programa, pero aparte la coherencia externa, para que no existan contradicciones con otro programa, para que no existan campos en los que dos acciones se pisan. Nosotros siempre nos acordamos, auditando un programa de tercera edad, la Dirección General tenía un programa que otorgaba un subsidio a las personas de tercera edad y les pagaba el 100% del subsidio si vivían solas y le pagaba solamente el 50% si vivía con otra persona. Ese era un programa para gastos generales de la vida. Y por otro lado tenía otro programa en el que desarrollaba actividades de socialización de los adultos mayores, porque decía que cuanto menos vivían solo los adultos y más se sociabilizaban, menos posibilidad de enfermarse tenían. Entonces, por un lado premiaba, por un lado generaba actividades de socialización para que no se enfermen, pero por otro lado los castigaba pagándole la mitad cuando vivían con otros. Entonces, bueno, ahí había una posibilidad real de potenciar el objetivo final, que era que se enfermen menos, con mayor sociabilidad, pagándoles y además comparte con otro el ámbito de vivienda, ¿sí? Entonces, bueno, cuando pensamos en esta cuestión de cómo mirar la coherencia externa entre una política y otra, tiene que ver con esto, ¿no? Que los programas no colisionen, que colaboren, que se fortalezcan entre sí. Bueno, otra cuestión que nosotros también vemos que es posible hacer aportes en esta cuestión específica es en el análisis de las metafísicas. Bueno, no sé si le pasa a ustedes, pero nosotros tenemos grandes problemas cuando miramos el tema de las metafísicas, en el sentido de que hay problemas en la definición. Uno, cuando piensa en la metafísica de un programa, está pensando en cuál es la producción, cuál es el producto que un programa construye. Entonces, si uno dice, bueno, vamos a hacer ruta, voy a hacer tantos kilómetros de ruta, si voy a hacer, no sé, puente, uno puede pensar en cuál es el grado de avance de un puente. Y en el tema cultural tenemos el problema de que muchas veces las metas se construyen desde el lado de la demanda y no desde el lado de la oferta. No hay un producto obras de teatro, no hay un producto cursos de capacitación, sino que hay un producto asistentes, que es la demanda, digamos. Un programa no construye asistentes. Entonces hay una cuestión acerca de que asistentes a las actividades culturales puede ser un buen indicador de resultado. Obviamente es una información útil. Ahora, no nos permite, por ejemplo, comparar costos, no nos permite calcular el costo de una actividad en la medida que no es el producto final de un programa. Por otro lado, también tenemos cuestiones vinculadas al carácter sumable o promediable de una meta.
en el sentido de que muchas veces los programas ofrecen actividades en donde lo que se hace es sumar la cantidad mensual de participantes. Entonces, uno podría decir, bueno, 10 meses multiplicado por 100 asistentes son 1000 personas. Ahora, si uno hace esa cuenta, por ejemplo, en una escuela, o sea, no son 1000 personas, son los mismos 100 yendo 10 meses. Bueno, ahí tenemos un problema en la construcción de la meta en ese sentido, que muchas veces se hacen sumables metas que debieran ser promediables y bueno, son cuestiones que muchas veces tienen por detrás no podría decir un error en la construcción metodológica de las metas físicas. Bueno, vamos a avanzar. Otra cuestión específica en actividades culturales, la cuestión edilicia, la cuestión de la estructura física en la que las actividades culturales se desarrollan. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, la cultura está considerada un derecho, por lo tanto está incorporada como tal en la Constitución. Entonces lo que uno tiene que relevar, y es posible de ser identificado para trabajar con los organismos que gestionan las políticas, por ejemplo, es la cuestión de la accesibilidad. En la medida en que la oferta de bien público tiene que ser accesible a cualquier persona de manera independiente. Entonces, todo lo que tiene que ver con el relevamiento de la accesibilidad a los espacios públicos es importante y es valiosa de ser relevada. Lo mismo en este tema específicamente con lo que tiene que ver con el cuidado de las personas y con los edificios y bienes. Otra cuestión que tiene que ver también con la estructura edilicia es el relevamiento de materiales de construcción. Por ejemplo, nosotros encontramos en muchos casos asbesto cemento, y en la medida en que es un material que está prohibido, es importante trabajar en la generación o colaborar por lo menos en la detección de ese problema, para que se desarrollen programas, por ejemplo, de eliminación del asbesto en los edificios de cultura. Bueno, otra cuestión que tiene que ver con la estructura edilicia tiene que ver con el cuidado del patrimonio, cultural. Y acá nosotros, por ejemplo, auditamos museos y es muy valioso verificar cuál es el estado de conservación de las obras de arte. Entonces uno tiene que verificar en ese caso que los edificios estén en condiciones, que no exista humedad, que el resguardo de las obras de arte sea adecuado, etc. Entonces ahí hay otra cuestión para ver. Nosotros intentamos hacer análisis de eficacia y eficiencia interanual, para eso analizamos los 3 últimos periodos, los presupuestos y metas físicas desarrollados en los 3 años anteriores, con la idea de pensar, no solamente pensar en la foto, sino pensar si es posible pensar en una eficiencia en una película. Por lo tanto, uno lo que puede hacer es identificando cuál fue el desempeño de un programa a lo largo del tiempo y poder sacar una conclusión más valiosa, más completa. También es valioso pensar en la cuestión de la equidad, ¿no? Que nosotros ahí la definimos como la cualidad de un programa que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra. Y ahí, bueno, es muy valioso, por ejemplo, pensar en el caso en el caso de cultura específicamente, inscripciones a cursos o inscripciones a talleres o cosas por el estilo. Bueno, es muy valioso en ese caso pensar cuáles son los modos en que clasifican los programas para no terminar generando inequidades en la forma de acceso, porque muchas veces, no hay criterios establecidos acerca de cuáles son los cupos que se van a otorgar y, por ejemplo, las personas que se anotan primero son los que tienen la vacante, pero ese que se anotó primero se anotó en 5 concursos, entonces puede acceder a 5 cursos y otros no acceden a ninguno. Entonces hay que pensar formas de clasificación y formas de organizar la oferta para que no termine generando inequidades. Y esto es lo mismo cuando uno, al menos en los casos que vemos nosotros en cultura, cuando se hacen las convocatorias a docentes para el dictado de cursos o dictado de talleres, en la medida en que no siempre están claros los criterios, no siempre son públicas la forma de difusión y no siempre están las convocatorias abiertas a todo el mundo. Y voy al último tema, que es el que tiene que ver con la relación público-privada, que tenemos ahí una suerte de vacío en cuanto a cómo mirar este tema, en cuanto, pensemos por ejemplo en el caso de las asociaciones de amigos de los museos. Ahí
tenemos un montón de organizaciones que voluntariamente ofrecen servicios, o voluntariamente ofrecen bienes, o voluntariamente ofrecen donaciones en dinero, pero después, eso digo, uno en realidad no sabe cuál es el origen, no sabe cuál es, no hay rendición de cuentas acerca de eso, no sabemos exactamente cómo funciona eso, pero justamente porque las direcciones de las instituciones muchas veces reciben bienes, reciben servicios, reciben recursos sin el debido resguardo, en la medida en que no hay una normativa específica que diga cuál es la forma de incorporar al patrimonio público esas cosas. No sé, muchas organizaciones que tienen un lugar o se le otorga un lugar para llevar adelante una actividad comercial en beneficio de la organización cultural pública, pero bueno, ahí el tema del el pago de los servicios, etcétera, que nadie sabe exactamente por qué son gratuitos. Pero bueno. Y otra cuestión que tiene que ver también con esta relación público-privada, que nos parece valioso prestarle atención, es cuando se trata de, por ejemplo, las cofinanciaciones de los espectáculos. Hay, bueno, el Centro Cultural General San Martín y otros desarrollan cofinanciación de espectáculos, ¿no? Entonces, ahí es difícil encontrar cuáles son los criterios de selección de los elencos que van a ser cofinanciados. Es difícil encontrar criterios a partir de los cuales se establece cuál es el monto de dinero que se le va a otorgar a cada compañía. No está, eso es absolutamente, uno podría decir, discrecional, más que arbitrario, es discrecional. Y bueno, en la medida en que uno tiene que bregar porque haya reglas un poco más claras y reglas un poco más justas, es un tema que es valioso sentarse a pensar cuando uno se enfoca en las auditorías del sector cultural. Finalmente, nos quedaron cosas afuera, ya terminó. Como decíamos antes, entonces, hay una serie de particularidades del sector cultural que implican la necesidad de pensar metodologías, o de pensar temas, o de pensar cuestiones que son necesarias de ser abordadas, y la verdad que el ejercicio que hicimos nosotros apunta en ese sentido, a dar un paso adelante en poner en discusión cuáles son esas cuestiones valiosas, porque por ejemplo nos quedan afuera otras, como lo que tiene que ver con los recursos propios, cómo se utilizan, cómo se rinden, cómo se recaudan los recursos propios y cómo se gastan. Hay toda una cuestión, pero bueno, que para nosotros son aspectos necesarios de ser auditados o ser fiscalizados en el caso de que se aspire a una cultura inclusiva, a una cultura que garantice el disfrute como derecho, tal como es comprendido en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Y cortamos acá, mil gracias, disculpen el apuro. Gracias. ¿Alguna pregunta le quieren hacer a los expositores con respecto al... Bueno, yo sí, una. Cuando hablaste de la parte de la intervención de los organismos privados, los amigos de los museos, etcétera, asociaciones y demás, cuando vos estás planteando un vacío legal con respecto a cómo tratar con ellos, cómo establecer las normativas de ejecución de sus acciones sobre, supongamos en este caso, los museos, o me estás diciendo que el procedimiento que tienen que llevar en virtud de lo que ya está escrito quizás es tan diverso en función a lo que puede plantear los privados en relación a su colaboración, que es difícil de cuantificar? No, que lo que pensamos y nosotros lo que decimos es que hay que, por un lado, establecer reglas claras, y por otro, reglas claras de cómo se incorporan al patrimonio público las donaciones que hacen los actores privados. Porque en la medida en que uno debe resguardar que lo que se incorpora al patrimonio público tenga un origen, por lo menos legal. O sea, ahí tenemos una cuestión. Y tenemos otra cuestión en el sentido de que no está claro cuál es la forma de incorporación de ese patrimonio. Hay donaciones que, no sé, una escalera, un ascensor salvaescalera que se incorpora a un museo.
se coloca ahí porque lo puso la asociación de amigos. Ahora, digo, ¿dónde está incorporado en el patrimonio? ¿Cómo? ¿De dónde? Después está la IGJ que se encarga de controlar cuál es la acción de la organización. Ahora, hay ahí nosotros lo que estamos planteando, digo, como cuestión problemática acerca de cómo miramos estas cosas que muchas veces como organismo de auditoría no lo tenemos claro. ¿Por qué? Y bueno, porque a las organizaciones privadas nosotros no las auditamos, nosotros auditamos al organismo público y lo que vemos es una debilidad muy grande en la forma en que los recursos que brindan los privados se incorporan. ¿Por qué? Porque no tenemos forma de verificar casi nada. No tenemos forma de verificar cómo se incorpora ese ascensor salva escalera, cómo se incorporan recursos en dinero que se donan. Digo, todas esas cuestiones no están muy claras. Sí, está planteado más que nada como cuestiones que uno tendría que atender, por eso le pusimos lineamientos para el desarrollo, cuestiones que nos obligan a pensar estos problemas. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Cómo? Sí, están todos colgados en la página web de la ciudad, sí. Sí, sí. Bueno, un poco lo que yo contaba recién respecto al conteo de participantes en un programa cultural. Digamos, uno cuenta 100.000 asistentes a los talleres y después uno dice, claro, tenés 100.000 porque me multiplicás los 1.000 que vienen por 10 meses. Entonces, digo, tenés un problema porque no está falseando la información y esto se relaciona con la cuestión de las metas. Lo que estás haciendo es definiendo mal cuál es la unidad de tu meta, ¿no? De tu meta física. Entonces, y después hay muchas cuestiones posiblemente vinculadas a todo lo que tiene que ver con la parte más de todos los temas comunes que tienen que ver con la rendición de los fondos o con ciertos mecanismos de autorización de gastos que no hay ley de compra, que se hace todo por otro lado, ¿no? Exactamente, las recomendaciones no son compulsivas, nosotros hacemos seguimiento de las observaciones y de las recomendaciones. Nosotros ahora estamos haciendo un seguimiento de enseñanza artística y cuando uno vuelve 5 años y encuentra lo mismo, digo, a todos nos pasa lo mismo. Se vuelve a elaborar otro informe y se vuelve no hay, bueno, nosotros los informes se envían a la legislatura, que digamos, en la medida en que este organismo tiene dependencia de la legislatura y reconoce la primacía institucional del Parlamento, va por ahí, digamos, más allá de que los informes van al ministro, los informes van al Poder Ejecutivo, etcétera. Pero no hay más que eso, digamos. Sí, bueno, y volvemos al tema de cuáles las atribuciones institucionales de cada organismo, ¿no? Si uno puede sancionar, puede determinar responsabilidades, puede determinar multas u otros que no. Muy bien, muchísimas gracias. A ver. No, bueno, en las cuestiones edilicias muchas veces encontramos, digo, uno aspira a que todo esté resuelto, ¿no? Lo que pasa es que, pero en las cuestiones edilicias vinculadas a la cuestión de accesibilidad, en muchos casos se resuelven en vista de nuestra participación. Igualmente, al menos en mi caso particular, yo soy muy partidario de defender las observaciones, pero poco partidario de defender las recomendaciones. Porque las recomendaciones, digo, en mi caso creo que son un aporte extra que uno hace acerca de una posibilidad de solución, pero lo que a nosotros nos interesa es que el organismo encuentre una respuesta que, aunque no sea la nuestra, digo, que haga la que encuentren. Y a veces nos enamoramos de nuestras recomendaciones y queremos que el organismo haya hecho lo que nosotros le dijimos y no otra cosa. Entonces, pero hay. Yo te digo esa, ahora pienso y después te digo más. Bueno, muchísimas gracias. Perdón. Gracias, Santiago, gracias, Rami. Ahora vamos a